Creo que estamos todos. Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que cada vez tiene más peso en la atrofia muscular espinal, como es el lenguaje. Nos acompaña Begoña Llorens, que ella es psicóloga y logopeda y es especialista en comunicación aumentativa y alternativa y es socia fundadora del AlphaSat. Y nos acompaña también Marcos Madruga, que creo que no necesita mayor presentación, conocidos por todo, gran eh, eh, neuropediatra, conocedor de especialista en la AME y además nos apoya siempre en Fundame y gran amigo de Fundame. Eh, Comentarles que si bien es un webinar de familia, el día de hoy nos acompañan también algunos especialistas. Comentarles que el webinar está siendo grabado y por favor, por lo tanto, ustedes mantengan sus cámaras apagadas porque no tenemos vuestro consentimiento para imagen, por lo tanto, vuestras cámaras manténganlas apagadas o si no, Carolina lo va a hacer. Nos está acompañando de Fundame también Carolina, la data manager del registro. También como somos un grupo importante, por favor los micrófonos en la medida de lo posible mantenerlos también apagados. Bueno, sin más, les doy las gracias tanto a Marcos como a Begoña y bueno, les cedo la palabra para empezar. Bueno, empiezo yo, ¿no? Sí. Lo primero, como siempre, agradecer a Fundame pues, la invitación. Para mí es un honor realmente poder estar aquí con vosotros compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias y aprendiendo, ¿no? Porque al final vamos aprendiendo unos de otros. Simplemente con preparar una presentación ya se aprende. Si encima escuchamos a personas como Begoña, con su experiencia, con sus conocimientos y por supuesto todas las preguntas y todas las dudas que al final hacen que nos planteemos pues, cosas que a lo mejor en nuestra práctica habitual no nos la planteamos y que con este tipo de eventos, de webinar que son compartidos bueno, interdisciplinares, pues hay un enriquecimiento de todos, ¿no? Yo voy a hablaros de atrofia muscular y lenguaje. Voy a hacerlo bastante teórico, no me voy a meter en la parte práctica, voy a comentar un poquito qué se sabe, qué conocimientos hay de la atrofia muscular y del lenguaje, pero todavía queda mucho, ¿no? por saber. Como ahora os comentaré, ha habido una etapa desde hace ya muchos años hasta lo que está ocurriendo en los últimos meses, los últimos días, las últimas semanas, que está haciendo cambiar la perspectiva de los pacientes con atrofia muscular espinal, ¿no? En todos los aspectos. Voy a compartir pantalla. La veis, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Bueno, lo primero, como os he comentado, en los últimos años ha habido pues grandes noticias, ¿no? Es verdad que dentro de estas grandes noticias hay algunos altibajos, algunas decepciones por algunas aprobaciones incompletas de algunos tratamientos, algo que estamos todos deseando, pero en general, bueno, creo que desde que se empezó, o por lo menos desde que empezamos a manejar pacientes con atrofia muscular espinal hace ya muchos años, yo llevo más de 20 años pues, viendo pacientes, lo que teníamos inicialmente eran pues, cuidados paliativos, ¿no? Era un acompañamiento de la familia, un acompañamiento de los pacientes, muchas veces con grandes problemas éticos y que hemos tenido que ir resolviéndolo pues, de la mejor manera posible y bueno, no siempre acertada, ¿no? Pues son pacientes y situaciones complicadas. Después, en el año 2007 y en el año 2018 se publicaron unos Standards of Care, que bueno, son unas recomendaciones de cuidados de pacientes, son cuidados para mejorar la calidad de vida de los pacientes a nivel motor, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, y realmente, bueno, creo que supuso una estandarización, como bien dice la palabra, de los cuidados, ¿no? Todos más o menos hacíamos lo mismo porque era lo que estaba publicado y lo que estaba recomendado
en base a la literatura y en la experiencia de los expertos, ¿no? Pero a partir del año 2018 hubo un punto de inflexión que fue el inicio de los tratamientos que modifican la enfermedad. Inicialmente fue nusinersen, pero después la terapia génica y en breve será el tratamiento con risdiplam, cuyos ensayos clínicos y cuya práctica diaria pues, nos ha demostrado pues, que hay una eficacia, una mejora en muchísimos aspectos, ¿no? Pero inicialmente nos hemos centrado en los aspectos motores porque era lo más importante. Queríamos o hemos querido que los pacientes mejoren motóricamente. Una vez que hemos visto que mejoran, también queremos que mejoren respiratoriamente. Y cuando mejoren respiratoriamente, queremos que mejoren desde el punto de vista digestivo. Pero ya no solo es eso. Hoy estamos hablando de unos aspectos que hace 5 años o 4 años ni nos lo planteábamos, que era el lenguaje. El lenguaje era lo menos importante. O eso creíamos, ¿no? Porque realmente la posibilidad de comunicación de cualquier persona, ya no digo paciente, es un aspecto que mejora la calidad de vida sin duda alguna, ¿no? Y de eso vosotros sabéis mucho más que yo en este aspecto, ¿no? Pero es verdad que inicialmente esto pues, era una cosa menor. Hoy en día el lenguaje es un aspecto que se está empezando a considerar, que se está empezando a tener en cuenta y que probablemente en los próximos años dé lugar a muchas publicaciones. Y los siguientes serán los aspectos cognitivos, que ahora tocaré algunas cosas de la atrofia muscular espinal y los aspectos cognitivos, porque probablemente en los próximos años también se empieza a hablar de este aspecto, ¿no? Bueno, yo voy a dividir la charla o la presentación en 3 puntos. Hablaré un poco del lenguaje para que conozcáis algunos aspectos, algo muy básico. Probablemente algunos de los expertos que estén ahí detrás de la pantalla pues me podrán corregir en muchas cosas que pueda decir erróneas, pues no soy experto en lenguaje. Después hablaré qué es lo que se está o qué es lo que se sabe o qué es lo que se ha publicado, algunas de las cosas muy resumido del lenguaje en pacientes con atrofia muscular espinal. Y después 3 pinceladas de los mínimos datos, cosas muy puntuales que sabemos de los nuevos tratamientos en relación con el lenguaje. No voy a hablar de otros aspectos, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de lenguaje tenemos que hablar de comunicación. No es exactamente lo mismo, ¿no? Puede haber comunicación sin un lenguaje, ni escrito ni verbal, ¿no? La comunicación simplemente es una transmisión de un mensaje, de una información entre un emisor, un receptor y a través de de una vía, ¿no? De comunicación. El lenguaje es la capacidad humana que nos permite comunicarnos oralmente o de forma escrita a través de un sistema de signos. Y cuando hablamos de lenguaje hablamos de aspectos fonológicos, para entendernos un poco la articulación, la pronunciación, básicamente eso. La construcción de la frase, la propia construcción de las palabras, cómo la organizamos a la hora de colocarla en una frase, el significado de las palabras y después el uso funcional del lenguaje, ¿no? Yo puedo decir una cosa, pero lo puedo decir con ironía, lo puedo decir en plan de broma, y ese es el uso funcional del lenguaje, ¿no? Que no me refiero exactamente o literalmente a lo que quiero decir. Y todos estos aspectos son importantes en el lenguaje. Y después hay otro concepto que muchas veces y que yo probablemente a lo largo de la charla lo voy a mezclar con el lenguaje o con el concepto de lenguaje, que es el habla. El habla es el vehículo que utiliza el lenguaje para comunicar. Y está referido básicamente a la producción de sonido y aquí hablamos pues de la propia articulación, de la fluidez de la voz o la calidad de la resonancia. Y todo esto va a estar influido por las estructuras anatómicas que se utilizan para el habla. Cuando hablamos de lenguaje y habla, tenemos que hablar de 2 aspectos. Por un lado, los aspectos cognitivos, ahora lo resumo para que lo entendáis, y aspectos motores. Los aspectos cognitivos son fundamentales porque para yo poder hablar necesito tener una interpretación, una organización de lo que es el lenguaje. Y eso transmitirlo para que mis músculos se utilicen para el habla, ¿no? Para pronunciar y para articular las distintas palabras. Hay personas que pueden tener alteraciones cognitivas que influyen en el lenguaje. Imaginaros, por ejemplo, personas con retrasos en el lenguaje, con trastorno del espectro autista, con afectación del lenguaje. Todos estos no tienen afectación muscular, pero sí tienen una parte cognitiva que impide que se desarrolle el lenguaje. Y después tenemos los aspectos motores, ¿no? Cuando el cerebro
da la orden para que el músculo se mueva. Si este músculo no se mueva porque hay una afectación, voy a tener también una alteración fundamentalmente en el habla, pero al final es el lenguaje oral lo que se ve afectado. Cuando hablamos de aspectos cognitivos nos referimos a una serie de funciones que están en una serie de áreas anatómicas del cerebro. No me voy a parar en este aspecto. Todo eso que veis ahí son distintas áreas, junto con alguna más, como puede ser el cerebelo, que no está ahí puesto, ¿no?, en la imagen. Todos son áreas que están relacionadas con el lenguaje. Yo para desarrollar mi lenguaje tengo primero que escuchar, tengo que entender, tengo que memorizar esas palabras, asociar la palabra con un significado, retenerlo en mi memoria, y cuando yo quiero hablar tengo que planificar lo que quiero hacer, tengo que planificar cómo tengo que colocar las palabras, cómo tengo que colocar la boca a la hora de hablar y rescatar esas palabras que tengo dentro de la memoria. Esto es un complejo que para nosotros, los que hablamos normalmente, es un tema muy sencillo, pero realmente, y aquí de modo esquemático, vemos cómo son distintas conexiones y que esto funciona en cuestión de milisegundos, ¿vale? Y muchas veces ya son procesos automatizados. Pero todo esto es muy complejo, ¿vale? El lenguaje es un aspecto muy complejo y esto estamos hablando únicamente de aspectos cognitivos. Y ahora después os digo por qué hablamos de aspectos cognitivos en la atrofia muscular espinal. Bueno, esto es otra representación de otras áreas. Aquí sí vemos el cerebelo que está dibujado, porque el cerebelo también tiene una capacidad de regular el habla, ¿no?, el tono del lenguaje. La otra parte son los aspectos motores. Cuando hablamos de los aspectos motores tenemos que referirnos a muchísimos músculos que se utilizan cada vez que hablamos, tanto de la expresión facial, de la cara, de los labios, de la boca, de la faringe, de la laringe, todos estos músculos que veis aquí, la propia úvula, el paladar, todo esto, la lengua, todos son músculos que se van a utilizar para poder articular y poder hablar y decir cada una de las sílabas, de los fonemas, de las palabras y de las frases que queremos decir. Sabemos que en la atrofia muscular espinal básicamente lo que hay es una afectación muscular. ¿Y dónde está esta zona muscular básicamente relacionada, o de dónde sale la información a los músculos relacionadas con el lenguaje? Pues básicamente de una zona del cerebro que se llama el tronco cerebral, que es esta parte que veis aquí esquematizada. Es el tronco cerebral y específicamente de aquí salen una serie de nervios cuya información viene de la parte cerebral, de aspectos más motóricos del cerebro, mandan la orden a través del tronco cerebral, que es esto, y aquí salen una serie de nervios que son los nervios craneales o los pares craneales, que tienen unos números, el 5, el 7, están todos cifrados, y todos estos que veis aquí son nervios o pares craneales relacionados con el lenguaje o la parte motora del lenguaje. Y en la atrofia muscular espinal, y ya me adelanto, la alteración, aparte de la médula espinal, se habla de que hay una afectación vulvar. Por eso hay una afectación en el lenguaje cuando hay una afectación de la zona vulvar, especialmente en pacientes con las formas más graves como es la atrofia muscular espinal tipo 1. Me centro ya en lo que es las generalidades de la atrofia muscular espinal. Esto lo pongo por varios motivos. Bueno, primero para que aquellos que no tienen contacto con la enfermedad, que puede haber alguna persona que se esté iniciando en la enfermedad o algún profesional que no esté, digamos, muy implicado con la enfermedad, es una enfermedad recesiva, es decir, es hereditaria y es recesiva. El padre y la madre deben de ser portadores de la enfermedad. Y lo que se produce es una degeneración progresiva de las neuronas, de la médula espinal y del troncoencéfalo, especialmente de la zona vulvar, que es la zona que acabamos de ver ahora mismo. Y lo que se produce es una debilidad y una progresiva y una atrofia de los grupos musculares implicados. Habitualmente hay una afectación respiratoria, digestiva, con deformidades esqueléticas, que es la que nos van a dar la alteración en la calidad de vida y muchas veces en la esperanza de vida. Y esto lo pongo especialmente porque cuando hablo de digestivo, hablo de dificultad en la succión, en la disfagia, y esto, que es una diapositiva que yo tengo de otras presentaciones que he hecho, no tengo incluido el lenguaje. Y a partir de ahora voy a tener que incluirlo, ¿vale? Porque es algo que realmente está afectando
a nuestros pacientes, ¿no? O a vuestros hijos. Bueno, clásicamente hay 5 tipos. El tipo 0, que es el más grave, fallecen en las primeras semanas de vida. Tipo 1, tipo 2, ahora lo veremos. Tipo 3 y tipo 4, y que van a tener una afectación, y este es el gen que se ve afectado. Y bueno, hay otro gen que es el SMN2, que no me voy a meter en esto, que es el que va a dar, digamos, un poco el fenotipo de la enfermedad. En esta enfermedad, como he dicho antes, se ve una afectación de la médula espinal, sobre todo de la parte anterior, del asta anterior, que es de donde sale la información al músculo para que éste se mueva. Este asta anterior se ve afectada y se produce la atrofia y la debilidad progresiva de la musculatura. Pero además, en este tronco cerebral, sobre todo en la parte vulvar, que es la parte más baja, se va a producir una degeneración y una atrofia de esta musculatura, con lo cual vamos a tener una afectación no solo para hablar, sino también, y lo que más ha preocupado hasta ahora, es para poder deglutir, para poder tragar, ¿no? Que es algo que ha limitado también a estos pacientes. Existen 4, clásicamente, aparte del tipo 0, que es el más grave, el AME tipo 1, que son pacientes que en la historia natural no se sientan, no van a alcanzar la capacidad de sentar. AME tipo 2, que son pacientes capaces de sentarse pero no caminan. El tipo 3, que llegan a caminar y muchos de ellos pierden la capacidad de deambulación. Y el tipo 4, que aunque tienen debilidad, pero mantienen la capacidad de deambulación. Y en esta enfermedad lo que se produce es un déficit de una proteína, que es la proteína SMN, que significa la proteína, la proteína relacionada con la neurona o la supervivencia de la neurona. Pero sabemos que esta proteína no está solo en la neurona, sino que está en otros órganos, sobre todo en las primeras etapas fetales. Se desarrollan en esas etapas, que es cuando mayor cantidad de proteína hay en el ser humano, que es la etapa embrionaria. Una vez que nacen, ahora lo vamos a ver en un esquema, esta cantidad de proteína va disminuyendo en todas las personas. No me refiero solo a pacientes con AME, sino en general en todas las personas, va disminuyendo, ¿no? De forma natural. Pero se mantiene sobre todo en el asta anterior de la médula, que es donde me va a dar la sintomatología. Pero por eso hay pacientes que tienen afectación cardíaca, sobre todo las formas más graves, afectación gastrointestinal, aparte de la afectación que parece que hay en la unión neuromuscular, ¿no? Y que todo esto también puede producir una fatigabilidad, es decir, un cansancio progresivo, y que también esto puede afectar al lenguaje. Como he comentado anteriormente, este es un esquema en el que vemos la cantidad de proteína en el eje que va hacia arriba. Vemos cómo en el segundo trimestre y en el tercer trimestre de la gestación, la cantidad de proteína en una persona normal es muchísimo mayor, y en los primeros 3 meses en todas las personas esta cantidad de proteína disminuye. Pero en pacientes con atrofia muscular espinal, que es el simbolito rojo, va a estar muy disminuido ya desde el inicio, incluso desde la etapa embrionaria. Sobre todo en las formas más graves. En las formas más graves la cantidad de proteína va a ser mucho menor, incluso ya en etapa de la gestación. Por eso se produce una degeneración y una afectación muchísimo mayor ya desde el nacimiento, ¿vale? Conclusión, la cantidad de proteína desciende ya desde el segundo trimestre hasta el tercer mes de vida, incluso, vamos, sobre todo en personas normales, y más en niños con atrofia muscular espinal. Y esto es una representación de cómo la proteína en pacientes que no tienen síntomas es mayor, y en pacientes que tienen las formas más graves, el tipo 1, la cantidad de proteína es muchísimo menor. Centrándonos ya en lo que es en el AME y el lenguaje, que yo creo que es lo que nos interesa, pero es importante que entendáis todo lo anterior. Realmente hay muy pocos estudios, y sobre todo lo que más hay es a partir, y sobre todo hay pocos estudios a partir del 2018, ¿no? Que es cuando realmente hay nuevos tratamientos, y es lo que nos podría dar más información sobre cómo afectan las nuevas terapias especialmente al lenguaje. La validez de los estudios que hay es muy pobre, porque el número de pacientes es muy bajo, porque el tipo de pacientes es muy variable. A veces meten en el mismo estudio pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1, con tipo 3, porque la forma de medirlos con distintas escalas hace que haya una limitación a la hora de valorarlo, y sobre todo en pacientes que no tienen capacidad de lenguaje, ¿no? Es muy difícil evaluar el lenguaje en un niño que no puede hablar, o que tiene una traqueotomía, o que tiene una sonda nasogástrica, ¿no? Por eso en muchas ocasiones en algunos estudios incluso se han excluido. Pero en otros es importante valorar el lenguaje, sobre todo la capacidad de comprensión del lenguaje y la capacidad de comunicarse
a través de sistemas alternativos de comunicación, que es una de las cosas que hoy vamos a resaltar, ¿no? En aquellos pacientes que no pueden caminar existen formas de comunicación que no solo es la expresión oral, ¿no? La expresión verbal. Y por supuesto hay muy pocos estudios sobre la eficacia de los tratamientos, ¿vale? Y después hay muchos estudios también controvertidos. Cuando hemos hablado de lenguaje hemos hablado de aspectos cognitivos y aspectos más motóricos, ¿no? Centrados en esta atrofia de la musculatura que parte de la zona vulvar del tronco, ¿vale? En cuanto hablamos de la parte cognitiva, en los estudios que hay, realmente pues, hay una variabilidad, ¿no? Y sobre todo no hablan solo del lenguaje. Hay muchos estudios que me incluyen otros aspectos cognitivos que no son solo el lenguaje. Puede ser la atención, puede ser la memoria, puede ser otras funciones, ¿no? Como la capacidad de planificar una tarea, razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, de los estudios que hay, en este artículo que os pongo aquí, perdonad que esté en inglés, un poco un pantallazo de lo que es el artículo, es un artículo relativamente reciente, del 2019, e intenta sacar lo más novedoso que hay. Hay 3 estudios en los que se comentan que la capacidad intelectual es más alta que la media. Son estudios, digamos, los más anteriores, ¿no? Hasta el 2009. A partir del 2009 existen estudios perdón, a partir del 2009 eso está confundido, las cifras están confundidas, en los que la capacidad intelectual es media en 3 estudios, o sea, es la media de la población, no hay ningún cambio. Y existen otros estudios en que la capacidad intelectual, que son los últimos de los últimos años, parece que la capacidad intelectual en los pacientes con atrofia muscular espinal es más baja que en pacientes o que en personas normales, ¿no? En niños normotípicos. Sobre todo en pacientes con atrofia muscular espinal de tipo 1, ¿vale? Los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 tienen menores puntuaciones, sobre todo cuando se evalúa atención y función ejecutiva. La función ejecutiva es la capacidad para planificar una tarea, ¿no? y ejecutarla. Pero no existe evidencia de afectación en AME tipo 2 y tipo 3. Esto puede deberse a que existe menor cantidad de proteína SMN en algunos tejidos cerebrales, que se sabe que en pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1, sobre todo en la forma más grave que es el 1A, hay alteraciones cerebrales que probablemente estén relacionadas con una cantidad menor de proteína. Posiblemente también se puede achacar que estos pacientes, debido a la complejidad de sus problemas respiratorios, de sus problemas digestivos, de sus problemas para deglutir, de su menor interacción, parece que se desarrolla menos el lenguaje y otras áreas cognitivas. Esta menor estimulación e interacción también van a influir en el propio desarrollo del lenguaje, con lo cual es importante valorarlo. Este es otro artículo que hace una revisión de aspectos cognitivos y del lenguaje. Y en esta revisión se detallan algunos estudios en los que se hacen biopsias a pacientes que han fallecido y se ve que hay alteraciones a nivel no solo del tronco cerebral, como hemos visto, sino también en otras áreas, como el núcleo pigmentado, el tálamo, el hipocampo, el cerebelo. Sobre todo en pacientes con las formas más graves como el tipo 1A, pero no se ven en pacientes con AME tipo 2. En cuanto a los aspectos cognitivos, existen controversias, no existe una claridad y unos datos, digamos, concluyentes de que hay una afectación, pero parece que estos pacientes tienen una menor expresión verbal, eso ya lo sabemos, y que hay una menor interacción y una mayor dificultad en la resolución de problemas. Y en cuanto a los aspectos específicos del lenguaje, los estudios que hay, básicamente son estudios donde se hacen encuestas a padres, y de aquí lo que se deduce es que el lenguaje de los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 en relación con sus iguales está disminuido cuando no se utilizan dispositivos, ¿vale? En la comunicación normal. Sobre todo aquellos que utilizan la fijación de la mirada, signo o alguna vocalización. La capacidad de comunicar es menor en pacientes con AME que en pacientes con DROLE. Sin embargo, son los niños con atrofia muscular espinal tipo 1 van a usar mucho más precozmente dispositivos electrónicos o no electrónicos para poder comunicarse en relación con pacientes con otro tipo de patologías, como pueden ser una parálisis cerebral, ¿no? O un trastorno del espectro autista.
autistas. Y que los pacientes con AME tipo 1 que hablan, que son los menos, ahí se habla entre un 28 y un 35%, la mayor dificultad está en la claridad, posiblemente por las secreciones, por la sonda o por la propia debilidad, la independencia a la hora de poder comunicarse, siempre necesitan a un padre o a alguien al lado, y la inteligibilidad, ¿vale? La capacidad o la capacidad de que los demás lo entiendan mejor. Aspectos cognitivos y aspectos del cerebro relacionados con la atrofia muscular espinal, es importante destacar que en las formas más graves, que son el tipo 0, es decir, aquellos que sobreviven muy poco nada más nacer, se ha visto que hay una atrofia cerebral que además progresa, aunque parece que se preserva la afectación del cerebelo. Veis aquí un paciente en el que lo blanco parece que cada vez va aumentando, esto es en el tiempo, son resonancias seriadas en el mismo paciente, y veis aquí los ventrículos como están dilatados. Parece que hay también otras áreas que se pueden estar afectadas, y esto es casos publicados, ¿no? De donde se ven las alteraciones cerebrales en resonancia magnética. De aquí sale a colación esta complicación que se achacó a nusinersen, que era la hidrocefalia, que en mi corta experiencia pienso que no es por el nusinersen, o por lo menos no creo que sea así, tampoco se ha demostrado que haya sido por el nusinersen, porque previo al nusinersen yo he tenido pacientes con hidrocefalia, y viendo la afectación en pacientes que no han sido tratados con formas más graves, en los que hay una hidrocefalia, probablemente esto se deba a la propia enfermedad, por lo cual es un aspecto que hay que tener en cuenta y que tendremos que tener en cuenta de aquí a un futuro, de valorar aspectos cerebrales y cognitivos en pacientes con atrofia muscular espinal. Este es un estudio del 2021 en el que se valoraron aspectos cognitivos y del lenguaje en 22 pacientes con atrofia muscular espinal, 10 pacientes con AME tipo 1A y 12 con tipo 1C, la del 1C en forma menos grave. Y aunque en estos pacientes había una alteración en el habla, porque es evidente, y una afectación motora grave, sin embargo, en este estudio no se concluyó que hubiera una afectación intelectual, ni una afectación en la comprensión del lenguaje, y que la afectación del lenguaje que existía era por la afectación motora global, con lo cual esto contradice un poco algunos de los estudios anteriores, ¿vale? Este es otro estudio en lo que de 122 pacientes, el 28%, este es uno de los que he referido anteriormente, eran capaces de hablar, y sobre todo eran aquellos que tenían formas menos graves de atrofia muscular espinal. Y en este otro estudio en los que se valoraban o se hacía una encuesta a niños y adultos con atrofia muscular espinal de problemas vulvares, y dentro de los problemas vulvares se evalúan los problemas de inteligibilidad. Por ejemplo, se evaluaba si se quedaban sin aliento al hablar, si tenían fatiga asociada al hablar, si le pedían al paciente o al adulto que repitiera porque no se le entendía, sobre todo en ambientes ruidosos, si le dolía la garganta al hablar, si tenía una voz débil. Bueno, pues en distintas series de pacientes con AME tipo 1, tipo 2, 3A y 3B, se ve como a mayor gravedad, mayor afectación. Aquí vemos los porcentajes, que es menor, pero no podemos evitar o no podemos dejar pasar por alto que no solo los pacientes con AME tipo 1, sino también pacientes con AME tipo 2 y tipo 3 tienen ciertas dificultades en el habla, ¿vale? No lo podemos pasar por alto, no podemos olvidarnos que estos pacientes, por fatigabilidad, por contracturas articulares mandibulares, por problemas digestivos, por la propia evolución de la enfermedad, pueden tener también alguna dificultad a la hora de hablar, ¿vale? Esta es otra encuesta que se le hizo a los padres, también reciente, del 2021, en el que sobre todo se hablaba de herramientas que utilizaban los niños para poder comunicarse, ¿no? Entonces, en esta encuesta, de los 34 padres que hablaban, respondieron que tenían una mejor comprensión que una mejor expresión, es evidente, y que tenían un mayor contacto ocular que un mejor movimiento de los dedos, ¿no? Aquí vemos en la escala cómo la puntuación mayor significa mayor gravedad, estaban en el lenguaje receptivo y en la mirada tenían menos afectación que en el movimiento de los ojos y en el lenguaje expresivo, ¿vale? Sobre todo aquí había afectación de la claridad, la independencia y la inteligibilidad, ¿vale? Esto lo he comentado previamente. Y en estos pacientes, perdonad que estén siglas y estén en inglés también,
pero lo único que quiero destacar es que un 43% de los pacientes tenían una preferencia del uso de dispositivos que producían voz, ¿vale? Del uso de comunicadores que permitían, tablets u otro tipo de comunicadores que permitían producir voz, ¿vale? Y sobre todo, estos pacientes que vemos aquí desglosados, hacían un uso combinado con otras formas de comunicación, con alguna capacidad de lenguaje, aunque fuera mínima, con uso de gestos o bien con uso de otras técnicas que no son, digamos, tecnológicas, ¿no? Con lo cual, la comunicación o utilizar sistemas de comunicación alternativa en estos pacientes, en casi la mitad, era algo importante y algo utilizado. Y en estos mismos pacientes, cuando se seleccionaba, utilizaban dedos aquellos que lo podían utilizar, ¿vale? Finger touch, ¿vale? Lo veis en rojo, comunicador visual, el eye tracking, la mayoría de ellos, un 8% de estos porcentajes, y después había otros que utilizaban combinada el uso de conmutadores, que es lo que veis aquí en Switch, combinado con el uso del comunicador visual, o bien incluso con el táctil, ¿no? Con la pantalla. Con lo cual, este tipo de sistema es algo que ya se está utilizando por los pacientes. Y no quiero dejar de comentar este estudio, el SMA Tool, el SMAE Tool, que es un estudio que se ha hecho, en el que habéis participado posiblemente muchos de vosotros, en el que se ha querido evaluar el impacto de la atrofia muscular espinal a nivel físico, psicológico y social. Y se evalúan una serie de ítems, y uno de ellos, la respiración y la voz. Y se ha preguntado a estos pacientes, porque es una herramienta que queremos validar para poder evaluar cómo se afecta o cómo impacta el AME a estos niveles, y hay una serie de preguntas que están relacionadas con el lenguaje y con el habla. Con lo cual, vamos a utilizar cada vez más este tipo de herramientas para utilizar el lenguaje. Es algo que nos está preocupando, que preocupa a la familia, que nos preocupa cada vez más a los profesionales, y algo a lo que estamos, digamos, o lo que nos queremos ir centrando, ¿no? Sin dejar, por supuesto, lo demás. Y en relación a las terapias, esta diapositiva es la principal, ¿no? El lenguaje no está valorado en los ensayos, no podemos hacer ningún tipo de conclusión, no podemos comparar el uso de una nueva terapia junto con el uso comparar las distintas terapias entre sí en relación con el lenguaje, y lo único que podemos hacer en relación con las terapias es hacer una aproximación por la afectación vulvar. Se supone que mientras menos afectación vulvar, menor afectación del lenguaje. Y con esto quiero presentaros mínimos datos, ¿no? Esto simplemente recordaros que la afectación vulvar, sobre todo relacionada con la alimentación, aparece en AME tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, pero mayor sobre todo en los tipo 1, con lo cual también los tratamientos son importantes en otros tipos de pacientes, ¿vale? No podemos restringir solo a pacientes con AME tipo 1A. Y aquí quiero destacar varios estudios, ¿no? O varios resultados. Este es un estudio también pues, muy reciente, ¿no? De mayo de este año, en el que se utiliza una herramienta para, digamos, evaluar una serie de ítems relacionados con la deglución y con el lenguaje. 2 de los ítems son los relacionados con el lenguaje en pacientes tratados con nusinersen, ¿vale? Y aquí vemos de 20 pacientes con AME tipo 1, en esta escala 16 tenían unas puntuaciones normales o prácticamente normales, salvo 4 que tenían traqueotomía. Y aquí estaban incluidos pacientes con AME tipo A, 1B y 1C, ¿vale? Y aquí en este esquema se ve cómo los pacientes con traqueotomía, las puntuaciones en esta escala, que lo máximo es 12, pues puntuaban en 0, estos pacientes no hablaban. Pacientes a los que se le puso el tratamiento, que es la línea continua, cuando se inicia el tratamiento, una vez que se le inicia, a pesar de tener sonda nasogástrica, una vez que se inicia, estos pacientes en esta escala vulvar empiezan a aumentar y a mejorar en aspectos vulvares. En pacientes a los que al inicio no, eran 2 pacientes nada más, se les puso el tratamiento, después fue necesario el uso de sonda, pero incluso después de la sonda estos pacientes mejoran en las puntuaciones en esta escala vulvar, que insisto tiene 2 puntos que son del lenguaje. Y pacientes que no necesitaban sonda, que eran un 50% de estos pacientes, tenían, digamos, una evolución muy positiva en aspectos vulvares, con una mejoría en muchos de ellos, salvo algunos que están muy estabilizados, pero en todos ellos estaba el lenguaje preservado, ¿vale? Es importante conocer esto.
Con Risdiplam, en el ensayo clínico de Risdiplam, el Firefish, a los 12 meses se vio que la deglución, que insisto, esto es una aproximación que podemos hacer en lenguaje, no existen datos de Risdiplam en lenguaje, pero sí una aproximación, el 95% eran capaces de deglutir y alimentarse exclusivamente por boca, que es un dato de mejor, el 74%. Recordemos que pacientes a los 12 meses sin tratamiento ninguno era capaz de comer por boca, y todos exclusivamente, y todos necesitaban, con lo cual es un dato importante. Pero recientemente, yo he tenido estos datos hoy precisamente, esta tarde, en una presentación que ha hecho Logan Servet, a los 36 meses de evolución con Risdiplam, 34 de 38 pacientes eran capaces de alimentarse por boca después de 36 meses de tratamiento y 30 de 38 exclusivamente por boca. Y con Zolgensma, que es la terapia génica, en los ensayos pivotales se veía que un 58% de los pacientes mantenían o ganaban la capacidad para deglutir, pero en estudios posteriores, en estudios en población de Estados Unidos y americana, se ha visto que 86-66% de los pacientes, dependiendo del estudio, no necesitaban ningún tipo de soporte a los 18 meses, que no lo he puesto ahí, para la alimentación. ¿Vale? Y con esto concluyo. Resumo, no existen datos concluyentes de afectación cerebral que afecte específicamente el lenguaje, existen aproximaciones, existen algunos datos, pero concluyentes no podemos hacer una aseveración, pero probablemente en los pacientes más graves sí lo hay. Los pacientes con AME tipo 1 son los que tienen mayor afectación del lenguaje expresivo, probablemente sobre todo o principalmente por la afectación vulvar, que es preciso hacer evaluaciones periódicas del lenguaje en este tipo de pacientes, no solo en AME tipo 1, también en tipo 2 y tipo 3, que es fundamental desde el inicio hacer un abordaje desde la logopedia y utilizar sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Esto es clave y ahora pasaremos a ese punto, y que las nuevas terapias probablemente, y vamos por ese camino, mejoren el lenguaje en pacientes con atrofia muscular espinal. Espero no haber sido demasiado extenso, demasiado aburrido. Espero que haya dado algunos datos que puedan daros algunas nociones. Estoy seguro que no se han respondido todas las cuestiones que tendríais algunos de vosotros, pero bueno, esto es un poquito lo que hay, lo que he conseguido preparar, y probablemente en los próximos meses, años, tendremos más información de nuevos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Excelente presentación. Vamos a dar paso a Begoña y después hacemos las preguntas, si les parece, las dejamos todas para el final. Begoña, no sé si, creo que estás a lo mejor silenciada. Carolina, no sé si Begoña... ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Fundame por la invitación. Ha sido un placer compartir esta mesa virtual contigo, Marcos, un lujo. Y bueno, y qué mejor introducción para hablar de la comunicación aumentativa y de las herramientas para el desarrollo del lenguaje que ir justo después de la presentación de Marcos. Bien, a mí me gustaría hacer esta presentación hablando de ciertas líneas rojas, ¿no? De ciertas líneas rojas que no deberíamos cruzar. Y estas líneas rojas vienen a ser reflexiones, frases, incluso a veces sentencias que hemos escuchado muchas personas, ¿no? Acerca de la implementación de la comunicación aumentativa en personas que llamamos con necesidades complejas de comunicación, ¿no? Y más concretamente, bueno, vamos a tomar esas reflexiones o esas frases o esas sentencias, entre comillas, relacionadas con las necesidades de apoyo a la comunicación y al lenguaje que pueden presentar las personas con AME. Por un lado, solemos escuchar, vamos a esperar y si no aparece el habla, ya actuaremos, ¿no? Es posible que algunas de las personas que estéis aquí atendiendo a esta charla
hayáis pensado en algún momento dado esto. Bueno, si fuera así o si lo habéis escuchado por parte de alguien, bien, pues deciros que la realidad es que debemos comenzar cuanto antes, porque un niño que no es capaz de comunicarse está en riesgo de presentar problemas en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, emocional y conductual. Y esto, bueno, también hay numerosos estudios que lo recogen, y lo que ocurre es que solemos todavía, o sea, están persistiendo todavía ciertos mitos que los hemos heredado probablemente desde los años 80 aproximadamente, cuando imperaba lo que llamamos el modelo de candidatura, y es que se pensaba que teníamos que, digamos, las personas candidatas a utilizar o a beneficiarse de la comunicación aumentativa o de herramientas para apoyar el desarrollo de la comunicación, pues que esas personas debían pasar como un filtro, ¿no? Tenían que cumplir unos prerequisitos. Y entre ellos estaba el que cumpliera, digamos, como unos requisitos previos a nivel cognitivo, ¿no? Que mostrara una capacidad cognitiva antes de mínima para empezar a beneficiarse de estas herramientas. Y es evidente, y así nos lo ha dicho también el doctor Madruga, es evidente que la capacidad cognitiva, cuando hay desafíos a nivel motor, cuando hay ausencia de habla, es muy difícil de medir. Por lo tanto, entramos como en un círculo vicioso, ¿verdad? Bien, y la realidad es que si pensamos, si tomamos como referencia el bebé y el de desarrollo típico, vemos que a los 18 meses de edad, un bebé de desarrollo típico ha estado expuesto a 4.000 y pico horas de vigilia al lenguaje oral. Y en cambio, una persona que necesita comunicación aumentativa o un usuario de comunicación aumentativa o alternativa, y que esté expuesto 2 veces por semana, 2 sesiones de logopedia, por ejemplo, a la semana de aproximadamente 30 minutos, tardaría unos 84 años en tener el mismo nivel de exposición, porque la realidad es que el bebé desarrolla el lenguaje, desarrolla el habla y desarrolla el lenguaje todo a la vez, bueno, como vamos a ir viendo, y lo desarrolla en interacción. Lo desarrolla a través de la interacción social. Por lo tanto, no es solamente que esté expuesto para recibir ese input verbal por parte de su entorno, ¿no? Sino que, de las personas de su entorno, sino que va a interactuar con el entorno, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de comunicación aumentativa, pero no hemos introducido ese término para aquellas personas que estéis aquí escuchándonos y estéis comenzando a aterrizar, digamos, en esto, ¿no? El CEAPAT, el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, o ahora llamado Productos de Apoyo, nos dice que la comunicación aumentativa y alternativa es el medio que emplea una persona con dificultades en la comunicación oral para expresarse o interactuar de forma efectiva, o sea, tiene que servirle, en cualquier entorno, contando para ello con los apoyos necesarios adecuados a sus capacidades, cuyo uso es compartido con los interlocutores. Evidentemente, la comunicación no se desarrolla sin el otro, ¿no? Que posibilita el ejercicio de derechos. Esto es una cuestión que va más allá bueno, vamos a ver si le permitimos a este niño, a esta persona, le ofrecemos una serie de palabras que le permitan comunicarse. No, es que va más allá. A través de la comunicación y a través del desarrollo del lenguaje, uno va a poder ejercer su derecho, ¿no? Su derecho a opinar, su derecho a reivindicar, lo que necesite, ¿no? Por lo tanto, bueno, es lo que le va, digamos que la comunicación va a ser lo que le va a permitir garantizar el acceso a otros derechos, ¿no? Bien, y claro, y los medios de los que nos hablan, esos medios
van a ser los sistemas aumentativos o alternativos de la comunicación, los SAC, ¿no? Y a mí, bueno, me gusta mucho la definición de Javier Tamarí, que nos dice, es un conjunto estructurado de códigos no vocales. Ese código es el código lingüístico en nuestro caso, ¿no? Son códigos no vocales porque no van a ser producidos de forma vocal, que necesitarán o no de un soporte físico, es decir, podrán ser gestos, podrán ser señalizaciones, podrá ser la mirada, podrá ser, bueno, formas, digamos, de expresión no verbal, pero que no requieren de ningún apoyo, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el AME? Lo que puede ocurrir, o en la AME, perdón, lo que puede ocurrir es que estas personas no presenten movimientos, digamos, convencionales, ¿no? Expresiones faciales convencionales. Que sean fácilmente interpretables por la otra persona. Por lo tanto, la comunicación ahí también se va a ver afectada, ¿no? De manera que quizá, digamos que los sistemas sin apoyo, los sistemas que la persona los realiza con su propio cuerpo, quizá no sean siempre la mejor alternativa, ¿no? Bien, luego estos sistemas se van a tener que enseñar mediante un procedimiento de instrucción. Es decir, ninguna de las personas que estamos aquí presentes probablemente utilice un sistema de comunicación alternativo de forma natural a diario, ¿verdad? No vamos por la calle utilizando, por ejemplo, un tablero de comunicación, ¿no? Basado en pictogramas, cuando nos dirigimos a hacer la compra. No escribimos un mensaje a través de señalar, ¿no? Señalando en un tablero el alfabeto. Quiero decir, no utilizamos estas herramientas con naturalidad o habitualmente. Por lo tanto, estas personas que van a necesitar utilizar esas herramientas como principal medio de expresión o como un apoyo, van a necesitar que alguien les enseñe. Y claro, y les enseñe realizando pues, una evaluación inicial adecuada, y pautando unas directrices, ¿no? Bien, luego, por otro lado, esta comunicación debe ser funcional realmente, ¿no? Que les sirva, tiene que permitir una comunicación también espontánea. La espontaneidad de la comunicación es fundamental cuando, por ejemplo, estamos en una situación en la que hay una conversación, queremos aportar algo a esa conversación y de repente cambian el tema de conversación y a mí no me ha dado tiempo, como persona usuaria, no me ha dado tiempo a aportar mi opinión. Entonces ya cuando aporto mi opinión está descontextualizada, no tiene sentido, he perdido una oportunidad muy importante, ¿no? Y eso hace que, bueno, que yo no pueda participar, ¿verdad? Del mismo modo que los demás. Y luego, por otro lado, esa comunicación tiene que ser generalizable. Claro, si yo utilizo algún gesto que a lo mejor es perceptible y es entendible por las personas de mi entorno o alguna vocalización, ¿no? Puedo expresar alguna palabra, quizá debido a mi hipotonía no articulo de forma inteligible para todo el mundo esa palabra, y entonces solamente me comprenden, saben descifrar ese mensaje las personas de mi entorno más inmediato. Bien, pero quizá, claro, necesito siempre de ese apoyo de esas personas de mi entorno inmediato, con lo cual yo no voy a poder desarrollarme con plena autonomía. Entonces, es ahí cuando tenemos que replantearnos, bueno, vamos a necesitar un sistema, pero recordemos que ese sistema pueda permitirme la comunicación con cualquier persona, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a centrar en la parte del soporte físico, más bien, ¿no? en esta charla. Los SAC con apoyo o con soporte, no tenemos tiempo hoy de desgranar toda la clasificación y todos los componentes de un SAC con apoyo, pero aquí tenemos, bueno, pues a vista de pájaro, digamos, tenemos como, bueno, unos cuantos que van desde los de baja tecnología, pasando por dispositivos sencillos o de media tecnología, hasta los dispositivos de alta tecnología, donde se incluyen dispositivos estándar, digamos, ¿no? Como pueden ser un smartphone,
una tablet o un ordenador de sobremesa o un portátil, ¿vale? Bien, seguimos con las líneas rojas, ¿no? Cuando escuchamos, es que no puede señalar, bueno, pues ya el doctor Madruga ya nos ha abierto alguna ventanita cuando nos ha enseñado ese pulsador, por ejemplo, ¿verdad? Y pensemos que la tecnología en este caso va a ser un medio, no es el fin en sí mismo, sino que es un medio para llegar a muchas más cosas, ¿no? La tecnología es la llave muchas veces para la creación de entornos receptivos porque permite relaciones contingentes, es decir, yo con la tecnología puedo establecer una relación causa-efecto mucho más fácilmente, ¿no? Porque si funciona bien, ¿no? Si está bien conectado, si tiene baterías, etcétera, eso es lo primero que hay que comprobar. Bien, pues va a haber una respuesta inmediata y contingente a un movimiento de la persona, ¿no? Una acción de la persona. Por lo tanto, esto es una gran ventaja, ¿no? Y hoy en día ya tenemos, por suerte, una gran cantidad, una gran variedad de dispositivos de acceso a la comunicación muy extensa y bueno, el tema de los costes puede ser un tema de debate que posteriormente hablemos, pero ahora mismo nos vamos a centrar en que por suerte disponemos hoy en día de tecnología y cada vez existen más avances relacionados con, bueno, que nos van a ayudar, ¿no? Bien, claro, ¿cómo usará? ¿No? Tenemos a la persona delante, decimos, vale, bien, pero ¿cómo va a usar estos dispositivos? ¿Cómo va a acceder? Bien, pues ya hemos visto, bueno, es un ejemplo de un pulsador, pero pensemos que el concepto pulsador o switch o conmutador engloba todo. Cuando pensemos en un pulsador o en un conmutador, debemos pensar en que existen hoy en día una gran variedad de pulsadores o switch que van a recoger cualquier tipo de movimiento, ¿vale? Por pequeño que sea. Hay algunos muy precisos para movimientos casi imperceptibles, ¿no? Entonces, será, bueno, un reto importante, pero será muy importante que el equipo, que de manera transdisciplinar, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, etcétera, puedan valorar cuál es esa, por supuesto la familia, por supuestísimo, que puedan valorar exactamente esta persona, la persona usuaria, cuál va a ser ese movimiento que va a poder controlar a voluntad, ¿no? Ese movimiento más funcional. Y también, por supuesto, la mirada va a ser, así nos lo ha explicado también el doctor, va a ser en un alto porcentaje, en AME tipo 1 va a ser muy importante, ¿no? El acceso por mirada. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vamos a acceder no a la tecnología, no a la alta tecnología, sino a la baja tecnología, antes de nada tenemos que saber muy bien si la persona, aunque estemos accediendo a tecnología o a sistemas con apoyo, vamos a tener antes que confirmar con la persona cómo expresa el sí y el no. Y si todavía no lo ha aprendido el sí y el no, tenemos que asegurarnos de que le ofrecemos un medio para comprender el sí y el no, mientras lo está aprendiendo en el contexto, ¿vale? Un medio para comprenderlo y además para que sirva de apoyo para expresarlo, ¿vale? Entonces, de nuevo, vuelvo a lo que decía antes. Si no hay movimientos convencionales que reflejen, digamos, un gesto que culturalmente es reconocido, como por ejemplo el sí en nuestra cultura, no en todas, pero en nuestra cultura, el sí lo realizamos con un movimiento de bajar la cabeza, ¿verdad? Y el no ladeando la cabeza. Bien, pues es evidente que si hay desafíos a nivel motor y ese movimiento no se puede hacer, hay que buscar otro medio para poder expresar el sí y el no cuando está ausente la tecnología, ¿vale? Cuando está ausente la tecnología que le permite ser autónomo. Y ahora veremos esto. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
Si yo dispongo de este comunicador, este tablero, que es lo que llamamos un tablero ETRAN o iTransfer, donde, a ver, voy a intentar ver mi cara para saber si me lo coloco en la altura adecuada, donde yo a través de la mirada voy a señalar, ¿no? No sé si se puede ver, pero bueno, yo a través de la mirada voy a señalar, yo voy a señalar, digamos, voy a señalar la letra que quiero decir o el número que quiero decir, lo tengo que hacer mirando 2 veces, ¿no? Es decir, yo tengo que mirar, por ejemplo, si quiero decir la D está aquí, yo miraré primero la D, miraré arriba, ¿sí? Pero la persona interlocutora tendrá que corroborar que el mensaje lo he expresado de una forma, bueno, que me tiene que confirmar, ¿no? el mensaje. Entonces me dirá verde porque he mirado la zona verde, ¿no? ¿Vale? Yo le tendré que expresar el sí y el no de alguna manera, ¿sí? O sea que pese a que yo soy la persona usuaria y estoy señalando, claro, yo no soy autónoma aquí, necesito que alguien me asista, ¿vale? Por lo tanto, voy a tener que me va a tener que dar ese feedback para que yo se lo corrobore, ¿sí? En ocasiones, claro, ese movimiento es prácticamente imperceptible. A lo mejor es una caída de ojos o cerrar los ojos durante 2 o 3 segundos, por ejemplo, ¿no? No es un pestañeo normal, sino que es un pestañeo, es un parpadeo más largo, ¿vale? Y luego, bueno, pues mediante esta codificación de color, no vamos ahora a entrar en esto, pero básicamente la idea es que cuando yo estoy utilizando la baja tecnología es muy importante porque hay entornos donde yo no voy a poder utilizar la alta tecnología, por ejemplo, durante el momento del baño, en la piscina, bueno, en diferentes situaciones, ¿no? donde yo no voy a poder utilizar la alta tecnología, va a ser fundamental para esta comunicación cara a cara. Y luego tenemos otra alternativa que sería el acceso por barrido asistido, que llamamos, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo dispongo de este tablero para hablar de, bueno, este tablero en concreto es temático para el entorno hospitalario. Entonces, si yo dispongo de este tablero y quiero ahora eres tú, ¿no? La persona que me estás escuchando, eres tú la persona con AME, y entonces yo a ti te voy a preguntar si me quieres decir si tienes alguna molestia en el cuerpo, ¿no? Primero te preguntaré, ¿tienes alguna molestia en el cuerpo? Si me responderás sí o no de algún modo, ¿no? La molestia es en la parte de delante del cuerpo, ¿no? O la molestia, perdón, ¿es en la cabeza o es en el cuerpo? Vale, ¿en la cabeza o en el cuerpo? Es en el cuerpo. ¿Es en la parte delantera del cuerpo? ¿Sí o no? ¿O es en la parte trasera del cuerpo? ¿No? Y si es en la parte delantera del cuerpo, por ejemplo, es en la cara, es en el hombro, ¿no? Es en el pecho, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, así yo voy haciendo ese barrido asistido y, bueno, ¿este es un proceso lento? Sí, lo es. Pero digamos que cuando no disponemos de la alta tecnología, y esto es algo que en muchas ocasiones nos encontramos, que hay personas o hay escuelas o hay centros de atención temprana donde no han iniciado la implementación de la comunicación aumentativa esperando que llegue la alta tecnología, ¿no? Cuando hay que empezar siempre antes de que mientras estamos esperando, ¿no? Que llegue y que no llegue, que nos lo prescriban o no nos lo prescriban, tenemos que comenzar con la baja tecnología y ambas tienen que convivir, ¿vale? Bien, aquí vemos que seguimos con el acceso sencillo, digamos, con la tecnología sencilla, perdón. Y aquí vemos a una peque, a una niña que está jugando con un pulsador, lo acciona y cambia la canción, ¿no? Del juguete. Bien. Este tipo de actividades es muy importante porque fomentamos la participación. Aquí vemos a Leo, donde Leo, bueno, pues él de más chiquitín utilizaba
este tipo de pulsador, un pulsador muy sensible con el que con un leve movimiento del dedo él accionaba los juguetes, ¿no? Por ejemplo. De manera que, bueno, pues él puede acceder de forma autónoma. Luego aquí vemos a esta joven donde está utilizando un dispositivo de alta tecnología. Os invito a que veáis este vídeo con tranquilidad y en este vídeo podéis ver el tiempo que ella tarda en elaborar el mensaje, ¿no? Y esto es una realidad con la que tenemos que aceptar y va a depender el esfuerzo que tenemos que hacer los interlocutores es muy importante porque de ello va a depender que fomentemos el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de esta persona o que caiga en lo que llamamos la indefensión aprendida. Es decir, si yo voy a intentar, hago esfuerzos por explicar algo, por decir una palabra, por escribir un mensaje, por señalar diferentes pictogramas para comunicar algo. Si yo utilizo, hago ese esfuerzo, pero las personas a mi alrededor no se esperan, no me dan tiempo, cambian de tema constantemente, no me atienden, me hablan por encima de mí, o sea, hablan sin dejar que yo termine, ¿no? Prediciendo lo que yo voy a decir y sin confirmar qué es eso lo que quiero decir. Si ocurre todo esto, la persona puede caer en la indefensión aprendida y dejar de intentar seguir comunicándose. Y esto es lo que no debemos consentir. ¿Y con qué objetivo utilizamos este tipo de tecnología? Pues no solo para la comunicación cara a cara, como hemos visto, sino también para la comunicación a distancia, escribir un correo electrónico, escribir un WhatsApp, por ejemplo, redactar, hacer una redacción para luego ser leída a lo mejor en una jornada o en la escuela, ¿no? Para acceder a la lectoescritura, para el control de juguetes, para el control de electrodomésticos también, acceso a los videojuegos, por ejemplo, para a lo mejor quizá controlar todos los botones de una videoconsola es difícil, pero sí poder jugar de manera colaborativa, ¿no? Luego, para el control del entorno de la vivienda, ¿por qué no puedo decidir yo cuándo quiero que se levante la persiana de mi habitación, por ejemplo, ¿no? Para acceder al aprendizaje, para acceder, en definitiva, también a la sociedad de la información, ¿no? Poder, bueno, cuando tenga la edad correspondiente, entrar a navegar por la red y buscar información que a mí me interese o buscar los vídeos que me interesen o leer las noticias que me interesen, ¿no? O estar en las redes sociales, ¿vale? Aquí, bueno, volvemos a ver a Leo y esta vez él está escribiendo bueno, un trabajo que tenía que hacer para el colegio. Leo utiliza desde que tenía 2 añitos el acceso por mirada. Ah, ¿así la vas a presentar a Medusa? Ella es... Bueno, hemos visto como aquí, por ejemplo, perdón, aquí, hoy, disculpad. Aquí está utilizando un programa que lo que le permite también es el mismo programa, pero que en un momento dado se extiende y es un teclado, sobre todo para escribir o para comunicarse, pero cuando quiere lo minimiza ese programa y puede controlar el ordenador y por lo tanto todas las funciones del entorno Windows, ¿no? Bien, otra de las líneas rojas. Vamos a esperar y si no aparece el habla ya actuaremos. Bueno, ¿a qué vamos a esperar, ¿no? ¿A qué vamos a esperar? Porque lo importante, antes lo hemos dicho, que hay que comenzar cuanto antes porque la comunicación aumentativa no obstaculiza el habla, no va a obstaculizar el desarrollo del habla. Si con las nuevas terapias se va logrando que el desarrollo de la articulación, ¿no? También nos lo ha expuesto el doctor, si con el desarrollo de esta articulación se va mejorando también, además del proceso de deglución, etcétera, fantástico, porque va a ser el recurso que le permite a la persona
tener una comunicación lo más espontánea posible, lo más funcional y lo más generalizable, ¿no? Siempre que hable en la misma lengua que las personas de su alrededor, evidentemente, ¿no? Pero, en definitiva, cuando el habla va apareciendo, aunque hayamos utilizado un sistema de comunicación aumentativo, no va a verse afectada, ¿no? En cambio, las ganancias, como hemos dicho, van a ser muchísimas, ¿no? Porque si no lo hacemos así, si no actuamos cuanto antes, corremos el grave peligro de no llegar a desarrollar habilidades comunicativas funcionales, ni a desarrollar el habla, por esta indefensión aprendida también, ¿no? Ni a desarrollar lenguaje como proceso cognitivo, ¿no? Como pensamiento, ¿no? Ni a desarrollarse cognitivamente, ni a aprender ni a hacer la lectoescritura, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Yo le entiendo, esta es otra de las cuestiones que solemos escuchar y que es entendible que, claro, digamos, poniendo el foco de atención y dando peso como punto fuerte a las vocalizaciones que emita la persona, que siempre evidentemente hay que potenciarlas y facilitarlas, bien, pero aún así hay ocasiones en las que realmente solo emite, ¿no?, un habla inteligible para las personas de su entorno más inmediato, como decía antes. Por lo tanto, es muy peligroso decir rotundamente no necesita un SAC, ¿no? Bien, entonces, bien, porque, perdona, porque se me ha colado una diapositiva, porque la realidad es que si no disponemos, pensemos que yo tengo la capacidad, ¿no?, de decir playa o de entender algo relacionado, o sea, las personas de mi alrededor entienden o suponen que yo estoy queriendo decir playa o porque he mirado hacia la playa o porque he mirado una foto de la playa, ¿vale? ¿Qué podemos pensar, ¿no? Podemos pensar que quiero ir a la playa o, bueno, ¿qué presupones tú qué quiere decirnos esa persona, ¿no? O sea, una cosa es qué quiere decirnos y otra cosa es lo que tú crees que quiere decirnos, porque quizá lo que nos quiera decir son cosas muy diferentes, ¿no? Unas entre otras. Por ejemplo, quiero ir a la playa, no me gusta la playa, no me gusta la playa en verano, ¿no? Vendrá mi prima, quiere hacer una pregunta, quiere hacer una propuesta, ¿juegas conmigo a los barcos? Porque a lo mejor en esa foto o por esa ventana yo estoy viendo un barco, ¿no? Y no quiero decir nada relacionado con la playa, lo que quiero es que juguemos a los barcos, ¿vale? O a hundir la flota, por ejemplo, ¿no? Pero a mí esa imagen de la playa me ha evocado el juego de los barcos, ¿vale? Me han entrado ganas de jugar a los barcos, ¿no? ¿Y por qué no? Entonces, lo que vengo a decir con esto es que no es lo mismo poder expresar una o dos palabras o poder tener un lenguaje, digamos, oral, limitado, que solo me va a permitir expresar unas situaciones, digamos, muy concretas o me va a permitir unas funciones muy limitadas de la comunicación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aspirar a permitirle desarrollar el lenguaje. Porque el lenguaje es la forma más importante al final de simbolización, ya nos lo había dicho también Marcos antes, es la capacidad para manejar los signos, ¿no? Y es, según nos decía Brunner, el determinante más importante para el desarrollo cognitivo, ¿vale? Por tanto, claro, la producción vocal puede no estar demostrando la capacidad de usar el código lingüístico o de comprenderlo. A mí me gusta poner esta analogía del iceberg porque si pensamos en la imagen del iceberg y pensamos que la parte visible es el habla, es lo que vemos, lo que apreciamos, podríamos caer en el error de pensar que esta persona articula pocas palabras, o articula lo suficiente como para entendernos, para que haya una comunicación más o menos fluida. Yo puedo creer eso, pero la realidad es que si valoramos ese lenguaje en sus aspectos fonológicos, sintáctico, pragmático, etcétera, y vemos que hay digamos, un desequilibrio un desajuste respecto a las personas de su edad, es ahí donde no podemos saber si es que
la parte del iceberg que vemos, el habla, es igual que su capacidad cognitiva o su capacidad de lenguaje, ¿no? No lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que dotar de estrategias para, por un lado, para evitar que esto ocurra, ¿no? Evitar este desequilibrio, y por otro lado también para fomentar que se siga desarrollando el lenguaje y la capacidad cognitiva, porque el lenguaje se desarrolla usándolo, ¿no? Y el lenguaje es recursivo y necesitamos del lenguaje para seguir aprendiendo y desarrollando más lenguaje, ¿no? Estructuras gramaticales más complejas, en definitiva, el código lingüístico. Bien, otra de las cuestiones, si no habla, no aprenderá a leer, si no agarra el lápiz, no aprenderá a escribir, y esto es algo que a lo mejor de manera explícita no nos lo dicen en la escuela, ¿no? Pero es algo que acaba siendo así, ¿no? Acaba siendo así, que el niño que no utiliza un sistema de comunicación o que no se comunica, no llega a acceder a los contenidos curriculares, ¿no? Por lo tanto, va siendo apartado, ¿no? De la escuela ordinaria, ¿verdad? Y va siendo apartado de las oportunidades y de las, bueno, de las intervenciones en lectoescritura. Al final, la realidad es que el aprendizaje del lenguaje oral y escrito se hace de forma conjunta en los primeros años de vida, se desarrolla todo a la vez. No empieza en la etapa educativa, no empieza a los 6 años la alfabetización, ¿no? Ni a los 3. La realidad es que empiezan a sentarse las bases, ¿no? Ya desde el momento de la gestación, desde el momento en que el bebé ya está desarrollando el oído, ¿no? Y ya se van sentando, digamos, las bases para la posterior adquisición de la conciencia fonológica, ¿vale? Por lo tanto, es importantísimo no esperar a ir introduciendo formas de buscar estas alternativas a la escritura, ¿no? y a la lectura, que posteriormente bueno, ya que entendemos como lectoescritura convencional, ¿no? Bueno, hay que empezar antes. Entonces, como decimos, se forma de manera conjunta en los primeros años de vida, lejos de la histórica creencia de que el lenguaje oral debe preceder a la lectoescritura. Nos basamos en el modelo de desarrollo del lenguaje oral y escrito de Schopenhauer y colaboradores, donde nos dice que, ¿veis? Todo influye en el resto. Es decir, si yo utilizo un sistema de comunicación, ¿no? Si utilizo un sistema de comunicación con salida de voz, lo que voy a hacer es poder escuchar, tener esta retroalimentación, tener este que llamamos en desarrollo del lenguaje, este feedback auditivo correctivo, ¿no? Porque, claro, si yo a lo mejor señalo con la mirada una palabra que está junto a otra, la que quería decir realmente es la de la izquierda, pero he dicho la de la derecha, yo al oírla pensaré, no es esto lo que quería decir, voy a rectificar, ¿no? Y esto lo entenderemos como una aproximación, o sea, el niño está explorando, dice una cosa quizás sin querer porque la tiene en su comunicador, y al escucharla y una persona que hay a su alrededor, por ejemplo papá, le responde en consecuencia, está ya ayudando a que aprenda el significado de esa palabra, ¿no? En esa exploración. Al mismo tiempo, si esa palabra tiene el texto escrito debajo, además del pictograma, pues para un niño va a ser más fácil de identificar, ¿no? En definitiva, todo esto se produce, como hemos dicho, al mismo tiempo, y el lenguaje se concibe como un todo, en el que cada una de esas habilidades se origina y sirve de base para el resto, y todas se aprenden con el uso propio y el ajeno. Es decir, observando a las personas de nuestro alrededor, hablar, leer, escribir, interactuando, ¿no? Bien, como vemos, si tenemos un dispositivo con salida de voz y tenemos también en ese dispositivo con salida de voz, no solo si hemos empezado con pictogramas, empezaremos con pictogramas o con imágenes. Bien, cuando la persona todavía no sabe leer, pero siempre hay que facilitarle desde el minuto 1, y cuando hablo del minuto 1 hablo desde los meses de edad, ¿no? Hay que facilitarle el acceso al teclado para que pueda ir explorando. Del mismo modo que cualquier niño de desarrollo típico, con sus manos va a manchar un día de tomate la mesa, ¿no? Y se va a dar cuenta, siendo bebé, y se va a dar cuenta de que el movimiento de su mano ha tenido un efecto y ha hecho
a algo gráfico, ¿no? Algo gráfico que ha puesto muy, muy contento a los papás, ¿vale? Pero que poco a poco ese movimiento se va a ir transformando en un garabateo cuando agarra una pintura, por ejemplo, o un color, o cuando posteriormente agarra un lápiz y luego va a intentar imitar una letra y que alguien le ha escrito, le ha dado el modelo y a lo mejor es la inicial de su nombre, ¿no? Todo esto, el niño de desarrollo típico tiene cientos, miles de oportunidades desde el momento del nacimiento para hacerlo, pero las personas que tienen desafíos a nivel motor necesitan herramientas que llamamos los lápices alternativos, ¿no? Como podría ser un teclado, como podría ser un teclado en pantalla para acceder con la mirada, etc. Aquí vemos, por ejemplo, a Leo también, cuando estaba en el momento de adquisición de la lectoescritura, de la enseñanza ya más formal, pero a él, previo a este momento, se le habían dado múltiples oportunidades para que él pudiera ir explorando en su comunicador, pudiera ir explorando el alfabeto, ¿no? Primero con un grupo de letras, luego ir ampliando ese grupo de letras hasta completar el alfabeto. Y aquí vemos a Leo, bueno, pues en una clase de arte, ¿no? Creo que es una clase de arte o de ciencias donde, bueno, él participa también, podría él utilizar su dispositivo tanto para participar con frases hechas pregrabadas, como con el alfabeto, como incluso dibujar con la mirada, ¿no? Yo os recomiendo que entréis, que busquéis en la web de la Fundación Romper Barreras, un vídeo donde se recoge el testimonio y comparte Sonia, su madre, comparte la evolución y la historia de Leo con el uso de la tecnología. Os invito a que lo veáis. Y recordaros que, ya voy a ir finalizando, recordaros que hay que establecer una hoja de ruta para poder intervenir de manera, a ser posible, transdisciplinar, creando un equipo en el que evidentemente la persona usuaria esté en el centro junto con la familia y que los profesionales puedan establecer una comunicación fluida, donde la formación en comunicación sea también un pilar fundamental. No podemos comenzar a intervenir sin tener un conocimiento previo. Hay que realizar una evaluación adecuada para saber desde dónde partimos, ¿no? No vamos a examinar al niño o a la niña para ver si va a ser candidato o no. No, vamos a evaluar para poder ir luego posteriormente midiendo el progreso, por un lado, y también para poder saber de dónde partimos y cuáles son las barreras que existen para poder solventarlas antes, ¿no? Por otro lado, también tenemos que planificar, ¿no?, esa intervención, por supuesto, intervenir, pero estar constantemente evaluando para que las barreras que vayan surgiendo las podamos ir derribando. Luego, por otro lado, ¿cómo iniciaremos esa implementación? En primer lugar, tenemos que asumir competencia, creer fervientemente que la persona va a poder aprender. Recordemos el efecto Pigmalión. Sabemos que cuando estamos convencidos de que la persona que tenemos delante tiene capacidad de aprendizaje, le vamos a ofrecer muchas más oportunidades y muchos más medios y muchos más recursos que aquella persona sobre la que no tenemos demasiadas expectativas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar que va a ser capaz de aprender. Lo haremos a ser posible en el contexto natural, aprovechando las rutinas del día a día. Situaciones en las que de forma natural el niño o la niña ya desee, ¿no?, intercambiar información, desee influir en su entorno. Va a ser ahí a través del juego, a través de situaciones motivadoras, va a ser ahí donde realmente vamos a poder
digamos, exprimir al máximo las posibilidades que tiene la tecnología o los dispositivos, ¿no? El sistema tiene que estar siempre disponible, por lo tanto, si optamos por la alta tecnología, también tenemos que tener a mano, ¿no?, la baja tecnología. Iremos ofreciendo un andamiaje, es decir, vamos a ir ayudándole a construir lenguaje. Recordar, ¿no?, el lenguaje se construye en interacción con los demás, por lo tanto vamos a ir apoyándonos nosotros en el mismo SAC para ir enseñándole, ¿no?, el significado de las palabras, para ir modelando. Y luego, por otro lado, como he dicho anteriormente, seguir permitiendo la exploración constantemente. Y para finalizar, bueno, quisiera, con el permiso de la familia de Leo, me han comentado bueno, que me han sugerido que si quería utilizar esta fotografía de la entrega de premios del concurso de dibujo de la Diputación de Salamanca, donde Leo ganó el primer premio, bueno, con este dibujo que él mismo había realizado. Y para la familia, bueno, me decía que para ellos esta foto significa mucho, ¿no?, porque significa el haber podido acceder a realizar realmente, bueno, a poder defender su derecho, ¿no?, y estar, digamos, ser uno más en la escuela ordinaria, ser uno más en la participación en sociedad, al fin y al cabo, ¿no? Y bien, bueno, pues hasta aquí, muchas gracias. Si necesitan contactarme, bueno, pues aquí tienen mis datos.